Bienvenidos nuevamente a mi canal, bienvenidos al canal de este usuario promedio que le encanta la tecnología. Tanto me encanta la tecnología que le quiero agradecer a los amigos de Midea. Y para los que no conocen a Midea, son uno de los mayores productores mundiales de electrodomésticos, aire acondicionados, tratamientos de aire y arroceras, porque son, como ustedes sabrán, chinos. Pero hoy en día ser chino creo que es más una ventaja que cualquier otra cosa, porque los productos que hacen son de excelente calidad y son reconocidos en el mundo. Como les dije en mi video cortito, uno a veces tiene unas alegrías que son bastante raras. Por ejemplo, cambiar la esponja de el lavaplatos, pero esta maravilla que está aquí sí también me entrega mucha alegría porque es una aspiradora. Eso quiere decir que no voy a tener que estar aspirando todos los días en las cosas de la casa y principalmente todo se va a mantener más limpio y uno va a tener más tiempo para hacer más cosas de las que le gusta. La aspiradora que tenemos hoy día es una aspiradora robot Connected Laser M7 que Midea me prestó, pero ellos no tienen ningún tipo de derecho sobre lo que yo digo. Una vez más, estos son videos completamente personales, de experiencias personales, y aquí todas las ideas son mías. Limpieza automática, autónoma hasta de 150 minutos, navegación inteligente, sensor de obstáculos, que es más de lo que yo podría decir de mí mismo, escalada fácil, porque tiene unas rueditas, así que se suben y se bajan, programa su limpieza y recarga inteligente, o sea, se enchufa sola, no hay que tener que enchufársela. Dentro de las especificaciones que sale en la página de Midea no sale nada, pero podemos ver que trae algunas cositas interesantes. Por ejemplo, vienen con unos cepillitos, una alfombrilla para aspirar, un filtro y además viene el puerto de carga, que es donde se conecta de un lado al otro. Y que podemos ver por el otro lado: recarga inteligente de batería, programa su limpieza, configure la hora y control, navegación inteligente, escalada fácil hasta 20 milímetros, dice, o sea 2 centímetros de altura, sensor de obstáculos, identificador de los sensores de obstáculos y filtro de HEPA. Ayuda a retener más del 99% de las partículas que causan las alergias. Así que, amigos alérgicos, aquí tienen otra cosa que pueden ocupar para protegerse de sus alergias. 55 watts, potencia, capacidad de polvo de 450 mililitros será, o sea como medio litro, capacidad de tanque de agua, 220 mililitros tanque de agua. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a verlo, todo lo vamos a ver. Color negro, peso bruto en kilos son 5.5 o 3.4, bruto y neto. Con los dos supongo que tiene que ser con esos 2 litros y 400 litros de carga. En la página dice LSD, tecnología aspiradora trapeado PP4000PA, control eléctrico de tanque de agua de 3 niveles, habilidad de escalar 20 milímetros, autorrecarga. Eso es todo lo que dice. Así que, sin más ni más, la vamos a abrir y la vamos a probar completa, para ver si acaso un neandertal como yo puede ocupar efectivamente una aspiradora inteligente. Midea, guía de inicio rápido, menos mal. Tenemos paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. O sea, lo primero que hay que conectar es el cargador y no puede tener nada cerca hasta 1,5 metros de distancia. Esto va completamente con al contrario de lo que yo tenía pensado. Paso 2, póngale los cepillitos. Paso 3, mantenga presionado para activar el robot para la conexión de la aplicación. Supongo que aquí se descarga la aplicación, QR de descarga de la aplicación, sigan las instrucciones. Paso 5, llene con agua y coloque la almohadilla. Paso 6, enchufe. Pero primero vamos a hacer todo lo que está dentro de la cajita. Está la guía rápida, perfecto. Manual del usuario, un poquito más completo y detallado. Ah, qué bueno, sale cómo ocupar bien la aplicación. Esta esponjilla que sirve para trapear. Filtro que controla hasta el 99% de gérmenes, virus, bacterias y todas esas cosas. El cepillito que tiene una R y una L, o sea, no pueden ir en cualquiera en cualquier parte. Un empaquetado amigable que es de cartón, no tiene plástico. También se agradece mucho eso. Aquí tenemos la aspiradora, por supuesto, a este lado. ¡Ay! La sacamos aquí, la ponemos aquí. El cargador, el enchufe. Se agradece mucho el empaquetado ecológico, friendly, amigable con el medio ambiente, reciclable. La aspiradora, le sacamos, la hacemos girar con sus maravillosas rueditas que tiene. Connect láser, supongo que aquí estará el maravilloso láser. Midea, aquí tiene una tapita. Ah, y trae otras cositas acá adentro. Trae un cepillito para limpiar, el release to clean up. Y trae un cepillito, por favor no mueva el cepillito. Por supuesto, muchos más aquí para el agüita. El tanque de agüita que es tiquitito. Para aquí dice, ¡pum! Se instala fácil. Un sensor por aquí, un sensor por acá. Sensores, otros sensores. Y por abajo tiene el cepillo, la ruedita, las ruedas que esta le generan el movimiento, protecciones que supongo hay que sacar. Y aquí dice, retire antes de usar. A prueba de Jaime, ¿eh?
de ahí, chivita, chivita, y al lado. Y aquí está, en gloria y majestad, con el desprendimiento de los plásticos necesarios que dan ese sentimiento de aparato nuevo. Instalar por el otro lado los cepillitos, que como les dice aquí tiene una R y una L, y además están codificados con colores. Entonces vamos a poner este cepillito aquí hasta que haga clic, este cepillito acá hasta que haga clic, y ya estamos con eso. Después le vamos a echar agüita, primero vamos a bajar la aplicación. Y con el teléfono vamos a escanear el código QR. Descarga ahora Smart Light. Bueno, no sé cuántos de ustedes vivirán solos, pero yo creo que tener una aspiradora robot hoy día es más útil que nunca y más accesible que antes. Precios de la aspiradora en verdad varían en muchas maneras. No tengo el precio de lanzamiento aún de la aspiradora, y tan pronto lo tenga, por supuesto, les voy a contar a todos cuánto cuesta y dónde la pueden adquirir. Y si es primera vez que pasas por mi canal, te invito a que te suscribas, aprieta las caritas por aquí abajo, me ayudes a llegar a los 10.000 suscriptores, ojalá de aquí a fin de año, donde haré un video de preguntas y respuestas para que puedan exactamente conocer qué se trata y por qué empecé este canal, o pueden preguntar lo que quieran, en verdad. Y compartan el video, y si tienen más sugerencias acerca de videos que crean que puedo hacer, por favor díganme. Yo estoy disponible a hacer todo tipo de video que tenga tecnología. Para mí todo lo que sea así me gusta. Y por supuesto, mientras más tecnología pueda haber, mejor. Por su atención, muchas gracias. Descargada la aplicación, se abre la aplicación. Permitir. To discover a smart device nearby, Smart Life need to access your location. Ok. ¿Por qué todo el mundo pide una cuenta? Todo el mundo me quiere seguir. Bueno, van a tener que crear una cuenta para esta aplicación. Perfecto, una vez hecha la cuenta, tengo una cuenta perfectamente, voy a agregar el dispositivo y vamos a ir a probarla. Qué tan fácil es de ocupar, cómo se setea, y si acaso es verdad que es solo plug and play y ponerlas con todo lo que necesitamos. Le voy a poner todos los aparatitos, la voy a enchufar y les voy a seguir contando. Ahora, si hablamos de temas de diseño, es bastante tradicional. Lo que sí me gusta es que el cargador, en este caso, es bien chiquitito, es bien compacto. No sé por qué se necesita 1,5 metros para todas partes para que no choque. Creo que tiene problemas de entender en dónde vive, y uno va a tener que ponerle definitivamente un espacio bastante amplio. Ahora, este negro brillante, si ya lo hemos visto que en los teléfonos y en todas partes no funciona mucho, y es un aparato que definitivamente funciona para limpiar cosas, va a estar constantemente, yo creo que sucio, ¿eh? Pero bueno, vamos a ver qué tal. Así que una vez instalada la aplicación, vamos a ir a probarla.